de creer en la palabra de Dios y dejamos de creer que esta palabra de Dios realmente tiene un valor importante para nuestra vida, entonces podríamos vernos tarde o temprano involucrados, tal vez no en un extremo como el que se encontró mi compañera, pero sí, podríamos estar alejados de la verdad, separados de Dios y en serios problemas en nuestra vida espiritual. Ahora, el caso de Esdras es un caso particular y el texto que nos toca estudiar hoy, del cual estaremos hablando, está en el capítulo 7, verso 10 de Esdras, y lo que tenemos ahí es la nueva traducción viviente. Así que porque Esdras había decidido, así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Esdras 7:10. Ahora nos hacemos algunas preguntas, posiblemente ustedes ya las saben estas respuestas, pero solamente para repasar, ¿quién era Esdras? Bueno, Esdras era un sacerdote, era un escriba, era un gran líder del pueblo de Israel y justamente el nombre de Esdras significa ayuda. Y vamos a ver en el libro de Esdras cómo él presta una gran ayuda guiando al pueblo en uno de sus regresos de la cautividad, pero no solamente guía al pueblo en su regreso de la cautividad, sino que también este hombre se levanta como un expositor, como un predicador, como un maestro de la palabra de Dios, instruyendo al pueblo. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro de Esdras? Pues los estudiosos dicen que es demostrar la fidelidad de Dios en cumplir la promesa de restaurar al pueblo de Israel a su tierra. Y esto lo podemos ver evidenciado a través de los dos regresos de la cautividad que se registran en el libro de Esdras. Y el libro de Esdras trata justamente de eso, trata de los dos regresos del pueblo de Israel luego de su cautividad. El primer regreso es dirigido por Zorobabel y encontramos los relatos de ese primer regreso del capítulo 1, verso 1 al 6:22. Y encontramos el segundo regreso que se da más o menos unos 80 años después de este primer regreso, pero ahora bajo la dirección de Esdras, de los capítulos 7:1 al 10:44. Ahora, ¿cómo era la situación en el tiempo de Esdras? Pues el pueblo estaba regresando de su cautividad en Babilonia. Su permanencia en una nación extranjera había hecho que muchos se apartaran de Dios y de su palabra. Pero Esdras se levanta y llama la atención de los judíos por su pecado y particularmente por sus matrimonios mixtos. Se habían casado con mujeres paganas, pero eso no era lo peor de la historia, sino que su matrimonio, su unión con las mujeres paganas había desembocado, había conducido a los judíos al culto a los ídolos. Así que algo que podría parecer no tan grave había conducido al pueblo a volverse a la idolatría. Ahora, ¿cuál fue la decisión de Esdras frente a la palabra de Dios? Y podríamos decir que Esdras tomó básicamente tres decisiones en torno a la palabra de Dios. La primera decisión que Esdras tomó fue estudiarla cuidadosamente. Y esto es algo que definitivamente marcó la diferencia. Bueno, Esdras era un hombre preparado, estudioso, él era un escriba, era un sacerdote, pero también se tomó el tiempo, como dice la Reina Valera, para inquirir. Y pues inquirir es investigar, inquirir es estudiar de manera diligente, cuidadosa. Así que no hizo una lectura ligera de la Biblia, no hizo una lectura superficial de la ley de Dios, de la palabra de Dios, sino que Esdras se metió profundamente en la palabra del Señor, hizo un estudio cuidadoso de la escritura. En segundo lugar, Esdras la obedeció fielmente y esto viene siendo como una reacción en cadena, porque nadie que estudia la palabra de Dios de manera seria
nadie que estudia la palabra de Dios de manera consistente, sistemática, nadie que estudia la palabra de Dios de manera reflexiva, puede quedarse sin hacer nada. De hecho, la respuesta de estudiar cuidadosamente la palabra de Dios se traduce en la obediencia. Y fue algo que Esdras hizo. Es decir, aquí hay un proceso también que podría decir que pasa por la mente, por el corazón y se traslada al resto del cuerpo, de tal manera que la voluntad del ser humano, la voluntad en este caso de Esdras, se vio sometida al imperio, a la autoridad de la palabra de Dios, porque él la obedeció fielmente. Pero en tercer lugar, este proceso va avanzando y vemos que Esdras la enseñó diligentemente a otros. Aquí entonces lo que vemos es un crescendo, como dirían los músicos, o lo que vemos aquí es una progresión. No, va primero en el hecho de estudiarla cuidadosamente, de internalizar, si se quiere, esa palabra del Señor, luego aplicarla primero en nuestra vida para que luego esta palabra pueda ser enseñada, no solamente desde el conocimiento como tal, sino enseñada también desde la experiencia, desde la vivencia. Entonces podemos decir aquí que lo que encontramos es que el tercer elemento de esta decisión de Esdras tiene que ver con un estudio, pero también tiene que ver con una aplicación de la palabra de Dios. Una vez que la ha estudiado, que la ha obedecido, entonces la enseña de manera diligente al pueblo y les amonesta específicamente sobre ese tema de estos matrimonios mixtos y cómo esto había desembocado en la idolatría del pueblo. Ahora, ¿por qué asumió Esdras esta actitud o esta decisión? Por supuesto, podemos decir que fue por su amor a Dios, pero también por su amor por la palabra de Dios y en tercer lugar por amor al pueblo de Dios, porque definitivamente si nosotros amamos a Dios, vamos a amar su palabra. Es imposible que nosotros podamos decir que amamos a Dios, pero no amamos su palabra. Y eso de amar la palabra tiene que ver también no solamente con el hecho de decir que amamos la palabra de Dios. Podríamos tener un sticker, una pegatina que diga por ahí yo amo a Dios o yo amo su palabra, pero más allá de eso, sabemos muchas veces que el tema del amor va muy ligado al tema del compromiso. El tema del amor va muy ligado al tema de la inversión de tiempo y de recursos. Y vemos entonces que Esdras amaba a Dios y su amor por Dios se traducía por un amor por la palabra, pero también por un amor por el pueblo de Dios. Porque pues Esdras pudo decir, no, yo estoy bien, yo estoy estudiando la Biblia, me he metido con mucha profundidad, soy muy riguroso en el estudio de la palabra del Señor y esto se ha traducido en una vida de fidelidad al Señor y no soy responsable de los demás. Pero Esdras no se queda allí, sino que su amor por el pueblo también les hace ver que están mal y que necesitan cambiar y obviamente lo hace a través de la palabra, a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las lecciones más importantes de la vida de Esdras? Pues podríamos resaltar muchas, pero vamos a hablar de dos. El deseo por conocer y aplicar la palabra de Dios. No, esto distinguió a Esdras en su dirección en este segundo retorno. Había que establecer las bases espirituales para comenzar o recomenzar luego del cautiverio. Y en segundo lugar, su compromiso de servir a Dios sin temor a lo que esto pueda traer. No se necesita también, se requiere también de mucho valor, de mucho denuedo, el hecho de predicar un mensaje, exponer un mensaje que es incómodo, un mensaje que toca fibras, donde la gente se puede molestar, se puede enojar, donde la gente puede decir, no, ya no quiero escuchar, me voy. Pero Esdras tenía ese compromiso de enseñar la verdad de Dios, de servir a Dios por medio de su labor de exposición de la escritura
sin temor a lo que esto podría traer. Ahora, ¿cuáles son algunas actitudes, decisiones de los cristianos frente a la palabra de Dios hoy en día? Podríamos mencionar muchas, pero quiero resaltar tres. Hablamos de la ignorancia. Tenemos a un pueblo cristiano, evangélico, ignorante de la escritura. Ahora tenemos la facilidad de tener la Biblia en muchas formas, pero aún así nuestra actitud sigue siendo básicamente la misma. Tenemos a creyentes ignorando la palabra del Señor. También tenemos a creyentes desinteresados. Es cierto, la Biblia es la palabra de Dios. Es cierto, la Biblia tiene algo que decirme a mí, pero no la abro, no la leo, no la estudio y mucho menos la aplico. Y esta es otra terrible decisión frente a la palabra del Señor. Sé porque me han instruido, conozco los versículos bíblicos de memoria, sé qué aplicar en cada momento, en cada situación, pero aún así actúo con desobediencia. Estas podrían ser algunas actitudes o decisiones que los creyentes, ojo, los creyentes, los cristianos, estamos tomando frente a la palabra de Dios. Ahora, pueden abrir sus micrófonos, por favor, y ayudarme y discutir aquí un poco. ¿Cuáles crees que son las consecuencias de estas decisiones o actitudes? El hecho de que tenemos un pueblo cristiano evangélico ignorante, indiferente, desinteresado, apático y hasta desobediente con la palabra de Dios. ¿Cómo creen ustedes que se traduce eso en la iglesia? Vamos, en el plano personal, familiar, en la iglesia y en la comunidad. Escucho sus aportes. Pienso, hermano, una de las cosas que lastimosamente está pasando en nuestra iglesia, somos movidos de aquí para allá, como dice Santiago, ¿verdad? Por cualquier doctrina. Y entonces alguien viene con un mensaje nuevo y la gente lo sigue, lo escucha y de repente no se da cuenta que, ¿verdad? El fundamento tiene que ser la Biblia. Entonces, ese es uno de los peligros, ¿verdad? La falsa doctrina, las falsas enseñanzas que hoy en día abundan alrededor de la iglesia, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Orlando. ¿Alguien más? Yo creo que el desinterés y todas estas cuestiones de repente nos hace perder el enfoque y cada vez se está cortando un poco más la brecha entre una persona que es no cristiana con los cristianos. Entonces, ya hoy en día cuesta a veces incluso diferenciarlo. Es cierto. Muchos están viviendo un cristianismo bastante ligero, bastante superficial. Es verdad. ¿Alguien más? Pienso que también ante las tentaciones, ¿verdad? Hay que recordar que Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? Y va a usar cualquier método para distraernos, para desenfocarnos, ¿verdad? Entonces, al no tener una base, un firme, ¿verdad? Donde uno se pueda sostener, donde uno pueda, de aquí no me mueven. Entonces, igual lo que decía el pastor Orlando, ¿verdad? Me van a venir a decir lo que sea y yo para ahí voy a agarrarlo. Ahí como a donde va Vicente, ahí va toda la gente, ¿verdad? Entonces, con filosofías así baratas y todo eso. Entonces, y también al mismo tiempo con las tentaciones. Va a venir Satanás y me va a hacer como le parece, ¿verdad? Y yo voy a caer en todo tipo de circunstancias que aparezcan, ¿verdad? No tener esa firmeza. Es verdad, Aldo, y complementando lo que usted dice, cuando vamos a los evangelios, Mateo 4, por ejemplo, y vemos la tentación de Jesús en el desierto, vemos que cada tentación que el diablo hizo también era la palabra de Dios mal utilizada o fuera de contexto, y Jesús respondió usando bien la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es bien importante a la hora de enfrentar la tentación. Y me gustaría mencionar un par de actitudes o de decisiones que también podemos tomar en relación a la palabra del Señor. Una de ellas podría ser el hecho de agregarle a la palabra
del Señor, sumarle reglamentos, sumarle un montón de elementos humanos, de tal manera que terminamos haciendo del cristianismo realmente algo que no nos muestra la palabra del Señor, y terminamos viviendo en el legalismo, ¿no? Porque le estamos sumando más a lo que la Escritura dice, pero también hay otra actitud, y es la actitud de quitarle, la actitud de cortar, de reinterpretar, de releer la Escritura, de tal manera que eso nos pone también en peligro y de caer en una actitud de liberalismo, como se le llama, ¿no? Frente a la palabra del Señor. Así que uno podría vivir poniéndole más y cayendo en el legalismo, o quitándole, de tal manera que uno pueda vivir en un libertinaje que también es peligroso. Ambas actitudes o ambas decisiones en torno a la palabra del Señor son peligrosas y las observamos constantemente en muchas congregaciones. Ahora, quiero dejarles con algunos consejos prácticos para estudiar la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia, amados, hay que estudiarla con oración, porque la Biblia no es un libro de texto cualquiera. Alguien dijo algo que me gusta mucho y dijo que la Biblia es el único libro que se lee estando el autor presente. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, Dios está presente. Así que hay que leerla con oración, porque no es un libro cualquiera. Hay que leerla con reflexión, hay que leer el texto meditando en su contenido, ¿no? Se nos ha dicho siempre el ejemplo, ¿no? De los rumiantes, estar repitiendo constantemente ese versículo bíblico en la palabra del Señor, tratando de entenderlo, tratando de sacar más implicaciones de lo que nos dice. Con repetición, hay que leer varias veces, porque es bien importante el hecho de poder observar todos los detalles que se nos presentan en el pasaje. Hay que hacerlo con paciencia, porque una buena lectura de la palabra del Señor no se puede hacer a la carrera, no se puede hacer deprisa, no se puede hacer con un ventilador. Con frescura, leer el pasaje como si fuera la primera vez, aunque has leído una y otra vez ese pasaje, pero hay que leerlo con frescura como si fuera la primera vez. Hay que leerlo con imaginación, pensando e imaginando las escenas, los ambientes, los personajes, etcétera. Pero también, esto es muy importante, hay que leer la Biblia con papel y lápiz para escribir los detalles y la observación, porque muchas veces tenemos muy buenos pensamientos en torno a la palabra del Señor, pero no los escribimos, así que no tenemos cómo volver a ellos para seguir reflexionando y seguir aprendiendo. Y alguien me compartió esto hace algún tiempo y me gusta mucho, porque nos da una orientación de cómo leer la Biblia. Dice: lea la Biblia como profeta, esperando oír la voz de Dios con expectación. Lea la Biblia como filósofo, reflexionando con concentración. Lea la Biblia como un espía, buscando pistas con la mente alerta. Lea la Biblia como un turista, contemplando todo sin prisa. Lea la Biblia como un niño, preguntando varias veces. Lea la Biblia como un periodista, anotando todo con papel y lápiz. Lea la Biblia como un escritor, imaginando los lugares, los hechos y las personas. En medio de una generación que le ha dado la espalda a Dios y su palabra, es necesario que se levanten hombres y mujeres, sin importar su edad, que estudien profundamente, obedezcan fielmente y enseñen diligentemente la palabra de Dios, que tomen decisiones espirituales para la gloria de Dios, su propio crecimiento espiritual, pero también el crecimiento espiritual de otros. Y este pensamiento me ha impactado, me lo compartió un profesor y estoy muy de acuerdo. Recuerda que si no te gusta leer, estás en serios problemas, porque a Dios sí le gusta escribir y nos dejó un libro, es la palabra de Dios. Oremos. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, por la disposición de estos jóvenes, de estos muchachos, para poder escuchar tu palabra. Esto nos anima, esto nos da esperanza, porque aún en medio de tanta perversión, en medio de tanta confusión, hay un remanente pequeño, hay un grupo pequeño de jóvenes, de señoritas que están buscando tu rostro por medio de tu palabra. Que en esta tarde, Señor, estos jóvenes hagan compromisos serios
que tomen decisiones serias como las decisiones que tomó Esdras, que decidan estudiar, no superficial, no apresuradamente tu palabra, que la estudien con cuidado, Señor, que la estudien con profundidad, que investiguen, que analicen, que reflexionen en torno a tu palabra. Pero también, Señor, que este estudio profundo de su palabra les lleve a aplicarla a su vida de tal manera que esto se traduzca en una vida de obediencia a ti y a tus preceptos. Pero una vez que esto haya sucedido en sus vidas, entonces que con todo el conocimiento, pero también del otro lado, con todo el testimonio, ellos se puedan levantar para enseñar a otros. Oramos, Señor, que estos sean compromisos y decisiones espirituales que puedan marcar una diferencia en ellos y en aquellas personas también que les rodean. Oramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y muchas gracias.